Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante dentro del ámbito de la gestión de desempeño, ¿no? Como son en los recursos humanos, los KPIs en la evaluación del desempeño. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, para nadie es un secreto, pues, que todo el concepto, ¿no? Y todo lo que involucra a talento humano es un ámbito muy amplio y muy complejo, ¿no? La gestión del talento humano nos hace referencia justamente a una serie de procesos que llevan consigo desde el momento en que se atrae a un personal, ¿no? Hasta que se seleccionan los talentos, incluso trasciende, ¿no? Hasta que llega al ámbito de la capacitación, ¿no? Y el entrenamiento. Hoy en día las compañías comienzan a entender el impacto positivo justamente de contar con un equipo de empleados, pero que no solamente sean cualquier tipo de empleados, sino también que estén calificados, así también como comprometidos e involucrados con las metas de la organización. El ámbito del talento humano requiere muchas estrategias, muchas habilidades, requiere bastante compromiso, pero requiere compromiso de ambos lados. Las empresas, por un lado, requieren pues contar con el mejor talento para que desarrollen pues sus actividades y las funciones, y por el otro lado están también los colaboradores, ¿no? Que esperan claramente ser reconocidos, que esperan contar con los beneficios propios por ley, ¿no? Que les corresponde. Ahora, recordemos en ese sentido que cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona llega pues con ciertos valores, con ciertas formas de trabajo, con ciertas costumbres que claramente tienen que adecuar al momento que se integran, ¿no? A un entorno empresarial y a un entorno laboral. No todos desarrollan competencias para desempeñar ciertas funciones, ¿no? Y es ahí pues donde se produce diversas formas, ¿no? De adoptar el trabajo, ¿no? Es ahí donde viene, por ejemplo, la rotación del personal, es ahí donde viene probablemente los cambios en los puestos laborales, etcétera. Entonces, vemos cómo la buena definición y la buena atracción de talento humano es realmente importante para toda organización. Bien, en aras, ¿no? Justamente de contar con ese talento humano que tiene que ser realmente adecuado para las funciones que va a desempeñar, las empresas realizan o ejecutan estrategias que permitan justamente atraer y fidelizar, ¿no? A esos colaboradores de alto rendimiento, ¿no? Que generan justamente ese alto impacto en las organizaciones. Entonces, una estrategia de gestión del talento humano a largo plazo te garantiza contar con ese personal idóneo, ¿no? Para hacer que la organización tenga éxito constantemente. En toda empresa, si el personal se siente bien, se identifica con la organización y le gusta lo que hace, lo va a reflejar en la productividad, ¿no? Y esto lo mides con métricas, así como también con indicadores, ¿no? Ya hemos dicho en alguna oportunidad que las acciones, las actividades, así como la productividad se debe de medir, ¿no? Ahora, ¿de dónde parte toda esta situación? El personal va a responder de forma positiva en cuanto se vea claramente valorado, ¿no? Un personal que no tiene reconocimiento, que no goza de beneficios, probablemente no se identifique con la empresa y no asuma la cultura organizacional. Por el otro lado, desde el ámbito ya de empresa, ¿no? Es necesario que se inculque justamente la cultura organizacional, qué objetivos quiere lograr la organización, pero no, esos objetivos no los va a lograr de forma separada o de forma aislada a los colaboradores, ¿no? Esos objetivos se logran de manera conjunta, justamente con el recurso humano que labora dentro de las empresas. Bien. Justamente, ¿no? En aras de hacer evaluaciones, determinar si estamos contando realmente con el personal, pues, que es idóneo para determinada posición, en aras de evaluar justamente los resultados, hay muchas preguntas, ¿no? Surgen muchas dudas, muchas preguntas a nivel organizacional, como por ejemplo, ¿quién evalúa a quién? ¿Cómo se determina la evaluación de un personal, ¿no? ¿Cómo se determina el desarrollo de competencias, por ejemplo? ¿Cómo evaluamos los indicadores, ¿no? Entonces,
En ese punto es importante contar con personal que sea claramente objetivo, ¿no? Con personal que tenga la preparación adecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va de repente evaluar a alguien que no está preparado, ¿no? Para determinadas funciones, ¿no? Entonces, es importante en ese punto, sobre todo la objetividad, ¿no? Eh, en muchas empresas ha pasado que el que me evalúa probablemente sea mi amigo o sea mi familiar. Entonces, ¿dónde está allí el grado de objetividad? ¿No? Entonces es muy importante que las empresas en este punto se pongan pues imparciales, ¿no? ¿Cómo evalúo los comportamientos? ¿En base a qué? ¿En base a qué herramientas? ¿Qué utilizo? ¿No? ¿Cómo voy a estructurar dicha información? ¿Qué es lo que quiero lograr justamente con esa información? ¿No? ¿Cómo evalúo los resultados? ¿No? Eh, y esto va en relación directa a la comunicación de resultados. Ok, yo ya tengo resultados, pero muchas empresas se quedan allí. Tengo resultados, pero no sé cómo manejarlos. No propongo estrategias de capacitación, no propongo acciones correctivas, no propongo mejoras. Ok, la empresa va bien, va mal, pero ahí me quedo, ¿no? Entonces, ese es un grave error en las empresas, ¿no? Si la empresa va bien, lo adecuado sería justamente establecer capacitaciones y estrategias de prevención para que justamente evitemos que en algún momento pues salgamos, ¿no? Del objetivo o de esa línea que nos encamina al objetivo de la organización. Y si la empresa va mal, por alguna razón tenemos que determinar cuál es la razón por la que la empresa ha caído en esos errores para justamente corregirlos y no repetirlos, ¿no? Bien. En aras justamente de este tema tan importante de lo que son las competencias, muchos hemos escuchado, ¿no? Dentro de las organizaciones, las competencias, ¿no? Lo importante que es evaluar las competencias, ¿no? Y en este punto hemos identificado, por ejemplo, pasos justamente para definirlos. Hay empresas que cuando se constituyen todavía no tienen claro, ¿no? No hay una definición de lo que quieren lograr, ni de lo que ellos pues evalúan como competencias. Luego ya viene la definición a un ámbito de competencias corporativas, ¿no? Una definición en base a las competencias por puestos, ¿no? Por niveles y finalmente por comportamientos, ¿no? Bien. Entonces, dentro de este ámbito justamente de establecimiento, ¿no? De evaluaciones y ciclo de gestión de desempeño, es importante pues determinar cómo es que yo establezco justamente esta evaluación de desempeño, ¿no? Y para eso es importante indicar, ¿no? Que la evaluación de desempeño es la cumbre de un ciclo bien estructurado de gestión de desempeño justamente, ¿no? En este punto es necesario estructurar evaluaciones de desempeño que resulten eficaces, ¿no? Y que claramente nos produzca y nos traduzca resultados, ¿no? Para mejorar a la organización. La gestión de desempeño, ¿no? Es ese proceso, ¿no? Que se produce en ciclos, que comienza con el establecimiento de expectativas de realización, es decir, un establecimiento de metas, un establecimiento de indicadores, de competencias y también de comportamientos, ¿no? Y terminan con la evaluación justamente de estas definiciones. La evaluación de desempeño es el cierre del ciclo de gestión de desempeño, donde se va a pretender medir qué, ¿no? Se va a pretender medir y evaluar, ¿no? Justamente el trabajo de los colaboradores con relación a las expectativas establecidas al inicio de este ciclo. Es decir, yo me establezco una definición de expectativas, como ya lo he mencionado, llámese metas, llámese indicadores, pero al final de este ciclo tengo que evaluar esos resultados, ¿no? Sobre los objetivos, sobre las metas y sobre los indicadores que fueron propuestos, ¿no? Entonces, muchos especialistas dividen el desempeño en dos grandes dimensiones, ¿no? Tal como los resultados, así también como los comportamientos. La diferencia entre resultados y comportamientos es pensar que resultados son el qué de lo que el colaborador hace, ¿no? Los resultados que alcanza.
Y los comportamientos son el cómo el colaborador produce justamente esos resultados, ¿no? La evaluación de desempeño, entonces, llega a ser esa cumbre, ¿no? De un ciclo que está bien estructurado, basado en una gestión de desempeños, ¿no? Entonces, tenemos que estas dos dimensiones del desempeño son importantes y forman la columna vertebral de los ciclos de gestión de desempeño, ¿no? Entonces, nos basamos pues en qué? En los comportamientos, pero también en los resultados y una posterior claramente evaluación de esto, ¿no? Entonces, en este punto es necesario, ¿no? Con el inicio pues de esta determinación de objetivos, de indicadores, ¿no? Justamente establecer cuáles son las expectativas de ese desempeño, ¿no? Para posteriormente establecer también cuál va a ser la medición del mismo. Es decir, yo me propongo lograr esta meta, tengo ciertas expectativas, de repente quiero lograr determinado porcentaje, ¿no? Y al final tengo que evaluar si realmente lo he logrado, si no lo he logrado y qué cosa ha condicionado el logro de esos objetivos. Puede haber sido el comportamiento de los actores internos de la organización. De repente, si trabajo con gente muy desmotivada, o gente que no tiene interiorizada la cultura organizacional, entonces eso se va a traducir en que los objetivos no se logran, ¿no? Bien. Ahora bien, tenemos un punto importante también dentro de este ámbito de establecimiento de metas, dentro de este ámbito de indicadores, ¿no? Como lo es, por supuesto, justamente esta palabra que utilizan muchos especialistas y lo utilizan muchas empresas de alguno u otro modo para medir, ¿no? Entonces tenemos que los KPIs, ¿no? Es una unidad métrica que mide el rendimiento de una actividad o proceso concreto, ¿no? El objetivo justamente es servir de referencia a la hora de evaluar el proceso o actividad en función al objetivo que se quiere alcanzar. Es una relación entre dos o más variables o métricas que permiten calcular una medida cuantitativa u obtener un valor cualitativo, ¿no? Entonces, no se enfoca solamente en el hecho de que vamos a obtener términos cuantitativos, sino también cualitativos, ¿no? Entonces, tenemos acá que las características del KPI nos indican que deben ser concretas, deben ser medibles, tienen que ser asequibles y relevantes. Es decir, establecer objetivos, establecer metas a las que se pueda llegar, a las que se pueda lograr. De repente, soy una empresa que recién estoy iniciando en el mercado, no puedo ponerme pues cuotas de ventas tan altas, ¿no? Tengo que evaluar cómo es el comportamiento del mercado, el personal con el que estoy contando. Entonces, sería lógico establecer pues que de aquí a 2 meses ya pues las ventas sean, aumenten un 80%. Imposible, ¿no? Si es una empresa que de repente está recién saliendo al mercado, probablemente esos incrementos bruscos no se den, ¿no? Entonces, hay que establecer metas que realmente se puedan lograr, ¿no? Bien. Tenemos que los pilares para los indicadores son 3, o al menos eso es lo que hemos establecido aquí, donde nos indica que los indicadores deben relacionarse justamente con los objetivos del negocio. Si yo establezco algo que quiero medir, ¿no? Es porque va en clara relación con los objetivos, qué es lo que quiero lograr como organización, ¿no? Que se hayan hecho preguntas correctas para cumplir con el punto. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetivos también busquen un fin. O sea, no puedo establecer indicadores que no tengan un fin, que no me representen valor para la organización, ¿no? Que al menos permitan realizar correlaciones con otras variables. Como ya habíamos indicado anteriormente, justamente los indicadores hacen este cruce, ¿no? De dos o más variables, de dos o más métricas. Entonces, cuando hacemos justamente la evaluación, se hace justamente en correlación, ¿no? Con más variables. Bien. Indicadores de desempeño laboral. En realidad, el tema de indicadores es bastante amplio, ¿no? Y todo va a depender de lo que queremos lograr, ¿no? Y yéndonos al tema, pues, de desempeño laboral, ¿no? Podemos indicar que tenemos, pues, 3 tipos de
dos tipos de indicadores, ¿no? Indicadores de evaluación e indicadores de desempeño. Entonces, dentro de los indicadores pues, de evaluación tenemos la productividad, ¿no? Que es uno de los indicadores más importantes, ¿no? En términos de organización. Justamente medimos mucho a las áreas, ¿no? ¿Cuál es el avance? ¿Cómo van mejorando? Si es que ha tenido pérdidas, ganancias, ¿no? Y hacemos, por ejemplo, en las organizaciones, la evaluación de mes a mes, de año a año, de semestre en semestre, ¿no? Entonces tenemos que el indicador de desempeño por productividad es uno de los más importantes, justamente para medirlo, ¿no? Por ejemplo, en un empleado, las horas que ha trabajado, ¿no? Medimos las horas que ha trabajado y cuántos productos, por ejemplo, ha fabricado por hora, ¿no? Entonces estamos midiendo allí el nivel de productividad, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que se mantenga este nivel de medición de forma constante, ¿no? No podemos eh, de repente perdernos en esa línea de medición porque la productividad es lo que nos da la información de cómo también está avanzando tanto el recurso humano como también la empresa. Recordemos que si nos dedicamos, por ejemplo, a fabricar algún producto, el área de ventas va a depender de forma directa del área de producción, ¿no? Entonces, si el área de producción no saca a la venta los productos, entonces, pues ventas tampoco va a tener cómo generar la venta, ¿no? Bien. Tenemos también los indicadores de desempeño, ¿no? Que nos habla básicamente del tema de calidad. Podríamos decir que mientras que la productividad se centra en el cuánto, la calidad está que se preocupa por el cómo, ¿no? O en términos empresariales, por la percepción que el cliente tiene de un determinado producto o servicio, ¿no? Evaluar este indicador de desempeño es muy importante porque hay numerosos empleados que pueden cumplir muchas tareas, pero no siempre lo hacen de la mejor manera. Si bien es cierto, es importante sacar productos al mercado, ¿no? Y la cantidad obviamente también es importante porque a más volúmenes, ¿no? Vendemos más, es importante que todo ese volumen, que toda esa cantidad salga con calidad, ¿no? No puedo de repente dejar de lado el término de calidad simplemente por querer acaparar más, ¿no? Entonces, justamente estos indicadores de desempeño laboral hacen presencia en ello, ¿no? Está muy bueno la cantidad, pero la cantidad tiene que salir de la mano con la calidad, ¿no? Indicadores de desempeño en la eficiencia, ¿no? Este indicador de desempeño laboral, igual que la eficacia, se refiere a la capacidad de conseguir un efecto determinado, ¿no? Sin embargo, la diferencia entre eficacia y eficiencia es que esta última hace referencia a la utilización o empleo de un número menor de recursos, incluso al tiempo en que tarda, ¿no? Por tanto, una persona que simplemente hace su trabajo se considera eficaz, mientras que una persona que actúa de forma rápida y con calidad se considera eficiente, ¿no? Dentro de los indicadores también de evaluación en eficacia, nos indica este indicador, ¿no? Justamente de evaluación de desempeño, hace referencia a la capacidad de lograr un objetivo o resultado buscado a través de una acción específica. Por este motivo, simplemente alguien será eficaz si cumple su tarea e ineficaz si no cumple con ella, ¿no? Es un indicador bastante importante dentro del desempeño laboral. En realidad es un conglomerado, ¿no? Los indicadores en realidad nos ofrecen un contexto global del desempeño del trabajador dentro de las empresas, ¿no? Bien, otro punto importante y otro indicador también que se encuentra dentro del desempeño laboral es el indicador de evaluación, los niveles de formación, ¿no? Otro de los indicadores de evaluación justamente es ese punto, la formación. Un mayor nivel de formación se corresponde a una mayor productividad de los empleados. Mientras más capacitados estén, ¿no? Probablemente más funciones puedan desempeñar o las puedan desempeñar mejor. Por este motivo son cada vez más las empresas que invierten en la capacitación de su personal.
El objetivo, claramente, se va a basar en alcanzar el máximo potencial de su plantilla o de su planilla, ¿no? Sin embargo, este tipo de inversión no puede realizarse si antes las organizaciones no aplican una evaluación estratégica, justamente con el fin de medir las fortalezas y debilidades de su plantilla. Como ya lo hemos indicado anteriormente, es bastante importante evaluar cómo ingresa un trabajador a la empresa. Probablemente sea una persona que en términos de conocimientos técnicos ya tenga una base. Entonces, si esa persona tiene una base, no resultaría idóneo si yo voy a ofrecer una capacitación, darle la capacitación desde el nivel básico, sino más bien desde el nivel intermedio, ¿no? Entonces, como empresa me ahorro pues tiempo, me ahorro dinero, soy más productivo, ¿no? Entonces, si yo ya entiendo que cierta persona tiene ya bases en conocimientos, procederé a darle capacitación en el siguiente nivel, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo medir justamente los indicadores de desempeño, ¿no? Las empresas son muy preocupadas de este aspecto en realidad. Todas las empresas queremos pues progresar, quiere que la productividad aumente, que los ingresos también aumenten, pero hay un tema bastante importante, ¿no? La medición de indicadores justamente. Entonces, el definir bien el ámbito de evaluación del indicador de desempeño es bastante importante porque nos permite establecer el tipo de metas que se quiere medir, ¿no? Nos permite tener las prioridades de evaluación, ¿no? Y los recursos que se tiene a disposición, nos permite evaluar justamente esos recursos, ¿no? Entonces, este primer punto o este primer momento donde se define este ámbito de evaluación es clave justamente para que se pueda elaborar una estrategia de evaluación viable y también provechosa, ¿no? Entonces, de aquí parten justamente los otros puntos, ¿no? Porque si yo no determino mis metas, si no determino mis prioridades y si no identifico los recursos que tengo justamente para realizar estas mediciones, entonces no voy a poder desarrollar los otros pasos, ¿no? Bien, como segundo punto tenemos el comunicar claramente, ¿no? ¿Cuál será el proceso para medir justamente el KPI, ¿no? O los indicadores. La mayoría de los procesos de evaluación de desempeño fallan debido a que hay una mala gestión, ¿no? Y a la vez existe pues esta especie de resistencia de los empleados y muchas veces los empleados tienen resistencia a las mediciones porque creen de que estas mediciones se establecen solamente para despedir personal o para sacarlos de la organización y eso no es así, ¿no? Muchas veces las mediciones se hacen justamente para mejorar, no es lo mismo que despedir, no es lo mismo que sancionar, sino más bien para mejorar o para corregir ciertos procesos, ¿no? Entonces, de alguno u otro modo, si esto no se aborda, ¿no? Con el respectivo cuidado, si no se comunica claramente el objetivo por el que se está haciendo esta medición, los actores intervinientes, que en este caso son los colaboradores, lo van a tomar a mal, ¿no? Entonces va a haber sesgo en esa información que se saque dentro del ámbito de medición. Bien, justamente para evitar, ¿no? Este tipo de problemas, estas resistencias, es necesario determinar fechas, ¿no? Cuándo se van a hacer estas mediciones, cuál va a ser el procedimiento para realizar estas mediciones, las metodologías, qué indicadores se van a tener en cuenta y las formas de difusión de los resultados, ¿no? Es decir, una vez que la empresa logre de repente obtener los resultados, hacer la medición, se va a comunicar al personal para que se tome pues ciertas acciones, ya sea preventivas o ya sea correctivas, ¿no? Como tercer punto se establece elegir un equipo de trabajo, ¿no? Antes de realizar una evaluación de rendimiento con indicadores de desempeño, es una buena práctica nombrar un equipo de trabajo que cuente con cierto nivel de autoridad y las atribuciones que sean necesarias para realizar una tarea potencialmente tan delicada como ofrecer juicios de valor sobre el resto del personal de la organización.
Muchas de las empresas hoy en día ya terciarizan el servicio o lo que se llama posiblemente el tema de auditorías, ¿no? Si nos vamos a un tema de ejemplo. ¿Por qué? Porque no quieren pues que haya sesgos en la información o porque no quiere que los colaboradores que van a ser evaluados o medidos se sientan aludidos o haya pues un tema de repercusiones más adelante, ¿no? Si se realiza estas mediciones de modo interno, probablemente se coja pues a un equipo multidisciplinario, ¿no? A un equipo objetivo, imparcial, ¿no? Que pueda medir bien justamente estos indicadores. De lo contrario, las empresas optan por hacer pues contratos con un tercero, ¿no? Para que justamente la información que brinde sea la más objetiva posible, ¿no? De ser realizado de forma interna, este equipo claramente va a trabajar de la mano con el área de recursos humanos, a quien le tiene que derivar justamente la información, ¿no? Que se saque de esta medición. Y hoy en día es otro de los factores bastante importantes en base a los indicadores de desempeño, el uso de la automatización o el uso de la tecnología. Los indicadores de desempeño y KPI se basan en datos que sean objetivos, ¿no? Para garantizar justamente la fiabilidad de estos procesos y que el feedback con el empleado sea efectivo, es fundamental contar con un sistema que optimice las tareas rutinarias, ¿no? Y potencie la recolección y revisión de los indicadores de desempeño, ¿no? Justamente para hacer esta transformación en la compañía, ¿no? Entonces, en este punto, las empresas ya hacen uso, por ejemplo, de los software de evaluación de desempeño, ¿no? Donde se identifica de forma más rápida y más fácilmente el talento clave en la empresa, por ejemplo, ¿no? Donde se detecta también necesidades de formación y puntos de mejora, ¿no? Estos software ya van haciendo la revisión de toda esa data, ¿no? Ingresada y proporciona pues un análisis más objetivo, más específico, ¿no? Se fijan con mayor claridad las expectativas, pero también los objetivos de la empresa, ¿no? Permite determinar focos donde se establezca, por ejemplo, cuellos de botella, ¿no? En base a los tiempos de repente de, de retroalimentación de información, ¿no? Se reduce justamente el riesgo de aplicar sesgos de forma inconsciente, ¿no? En base a la opinión de las personas que están evaluando, ¿no? Entonces vemos cómo realmente es bastante importante, ¿no? Tener en claro que todo análisis y toda medición, sobre todo en esta fase de desempeño, ¿no? Donde muchas veces está muy, muy de la mano el lado subjetivo, porque recordemos que la evaluación, si es que lo hacen personas, está mucho el tema subjetivo, ¿no? Resalta mucho, ¿no? A cómo una persona pueda identificar de repente o pueda medir el trabajo de otra. Es muy importante que se cuente con aquel equipo que pueda dar precisiones, que pueda ser objetivo al momento de evaluar. Bien, tenemos allí, ¿no? Justamente les hacía referencia a estos software de evaluación, ¿no? A los que muchas empresas ya recurren, ¿no? Porque por un tema de objetividad, por un tema de que de repente tienen más a la mano eh, la información, ¿no? Más rápida. Entonces, vemos allí, se establece justamente dos tipos de evaluaciones, por ejemplo, para este personal, ¿no? Donde indica, ¿no? Puesto, funcionario de negocios, tal persona, y se establecen también los tiempos, ¿no? Recordemos que si vamos a hacer una medición o una evaluación, no es que lo voy a medir pues al mes que ingresó, se supone que necesita un tiempo de adaptación, ¿no? Aquel personal o que supóngase que se le está de repente midiendo por algún proyecto, el proyecto no dura un mes, ¿no? Entonces se establece ahí un tiempo, ¿no? Ahí establece, por ejemplo, desde enero hasta junio, por ejemplo, fines de junio. Tenemos los elementos del índice, que son las evaluaciones cualitativas, pero también los cuantitativos, ¿no? Se establece cuál va a ser justamente el porcentaje que se le va a asignar a cada indicador,
¿no? Hablamos ahí en términos de comunicación, compromiso, colaboración, y se le está asignando cierto nivel de puntaje. Ojo, en el caso de la evaluación cualitativa, se le está dando un puntaje de 40%, o un porcentaje del 40%, mientras que a la evaluación cuantitativa se le da el 60%. Obviamente la suma de ambos determina pues el total de indicadores individuales del personal que se esté evaluando, ¿no? Tenemos en el lado derecho, justamente en la columna, ¿no? Nos habla de las metas, ¿no? Si bien es cierto, vamos a evaluar, como ya les indiqué anteriormente, se tienen que establecer las metas, los indicadores, los objetivos que nos lleve a hacer justamente esa comparación de los resultados que estamos obteniendo versus a los que queremos llegar. Incluso en esta meta establece el mínimo y el deseado, ¿no? Incluso tiene esa salvedad. Muchas empresas no, muchas empresas solamente establecen el, el, la cantidad deseada, más no la mínima, ¿no? Entonces, tenemos allí que este personal, por ejemplo, ha tenido dos evaluaciones. Nos habla allí de un periodo anterior, habla también de un periodo actual y nos habla de la variación que ha tenido. Claramente, esta marca roja, ¿no? O ese sombreado rojo determina que no ha alcanzado el nivel mínimo esperado o la meta mínima esperada, ¿no? Y incluso se encuentra muy diferenciado, ¿no? De el periodo anterior, ¿no? Entonces allí tenemos el periodo anterior y el periodo actual. En el caso, por ejemplo, de la delegación, ¿no? Estamos en la fila de la delegación. En el periodo actual está de rojo, cosa que no llega ni siquiera a la meta mínima, y en el periodo anterior estaba en 7.2, que al menos superaba la meta mínima, ¿no? Entonces se establece allí también el nivel de cumplimiento, ¿no? Se establecen los porcentajes de cómo ha ido cumpliendo, por ejemplo, ¿no? Tenemos también en la parte de abajo, donde dice expansión de la base de clientes, ¿no? Habla que en el periodo actual se encuentra fuera de la meta mínima, por eso aparece justamente en rojo, ¿no? El verde es que está óptimo o incluso ha superado, ¿no? La expectativa, y el amarillo es que se encuentra dentro del rango, ¿no? Entonces, finalmente tenemos allí, ya cuando hacen pues, todo el análisis de la información, ¿no? Y de todos estos indicadores, donde nos refleja que el índice de desempeño está en un 56.7%, que probablemente para la empresa sea bajo, ¿no? Porque justamente se sombrea de rojo. Pero esos son los software que hoy en día pues hacen uso las empresas, ¿no? Establecen las empresas para medir al personal. Bien, uno de los indicadores más importantes, ¿no? Justamente son los que están muy relacionados a la gestión del talento humano, ¿no? Digamos que el talento humano pues es lo primordial, es lo principal, es la columna vertebral de toda la organización. Entonces, los indicadores en recursos humanos también permiten garantizar que las principales funciones del departamento, y llámese en diferentes funciones, en realidad son varias, ¿no? Cumplan con los objetivos trazados, justamente, ¿no? Bien. ¿Para qué sirven? ¿Para qué nos sirven esos indicadores de gestión del talento? ¿No? Son los que alimentan un mapa estratégico de negocio, ¿no? Nos permiten realizar distintos tipos de juicios sobre nuestro nivel del talento. Nos permiten contar con información clave sobre el nivel de instalación de valores de nuestra cultura dentro de los equipos. Y nos permiten construir diversas herramientas, como pueden ser encuestas de clima, engagement, evaluaciones de desempeño, ¿no? Y justamente la gestión de desempeño o de desarrollo, ¿no? Métricas claves para medir los recursos humanos. Los indicadores de medición de recursos humanos en realidad son muchos. Va a depender en la medida de que la empresa establezca qué es lo que quiere lograr, qué tipo de empresa es, a qué rubro se dedica. Por ejemplo, en el caso de las empresas que se dedican a la venta de productos
De repente sus indicadores van a estar más orientados a ver cómo es que se desempeña un vendedor, qué cualidades tiene, el nivel de ventas, si tiene realmente esa apertura para hacer la venta. Recordemos que vendedores no podemos ser todos, ¿no? Deberíamos, pero no podemos, porque no todos tenemos esa habilidad, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que quieran lograr las organizaciones. Ahora, eh, una de las métricas o uno de los indicadores más importantes de toda organización, ya sea porque representa gasto y pérdida de tiempo, es justamente la rotación de personal, por ejemplo. Es uno de los indicadores que son más críticos dentro de cualquier organización. Rotar a un personal no es tan fácil como parece, ¿no? Rotar un personal requiere de tiempo y requiere también de dinero, ¿no? Entonces, en este sentido, las empresas están adoptando muchas estrategias para que aquel talento y aquellos profesionales, ¿no? Que demuestren, pues, alto impacto dentro de la organización, no se vaya, ¿no? Entonces, la rotación de personal genera justamente eso, ¿no? Una alta rotación de personal genera justamente eso, dinero, ¿no? Gasto de dinero y tiempo más que todo. Recordemos que para que un personal ingrese, ¿no? Tiene que haber un periodo de adaptación, ¿no? Y en base a ello, pues, evaluar si es que el personal, después de ese periodo de adaptación, sigue siendo el indicado, ¿no? Entonces tenemos también la retención de personal. Si hemos identificado un colaborador bueno, tenemos que fidelizarlo, ¿no? No porque de repente no haya alguien que cubra su puesto, probablemente haya muchas personas, pero tampoco sabemos, ¿no? Si las personas que hay detrás de él van a ser las indicadas para ocupar el puesto, ¿no? Y el abandono. Hay muchas empresas con alto nivel de abandono. Los indicadores en realidad son alarmantes, ¿no? ¿Por qué abandonan una empresa? Porque de repente no ven línea de crecimiento, porque de repente el sueldo es muy bajo, porque el clima laboral pues es pésimo, ¿no? Que es una de las razones por las que los profesionales hoy en día ya toman, ¿no? Ese tipo de decisiones. Antes no, ¿no? Antes, bueno, la empresa era lo que decidía todo, pero ahora no. Ahora el profesional también tiene eh, ese poder de decisión, de decir, basta, no puedo trabajar en un lugar donde me maltratan o donde no recibo lo que debo de recibir o donde no me pagan lo que yo valgo, ¿no? Bien, entonces tenemos allí que dentro de los indicadores o KPIs más importantes en recursos humanos, ¿no? Tenemos claramente la retención de personal, la duración en el puesto de trabajo, el absentismo laboral, ¿no? Que en términos de pandemia ha sido pues no se ha notado mucho, ¿no? Por decirlo así, porque todo el mundo pues ha estado conectado desde sus casas, entonces no ha habido esa excusa para no estar presente, por ejemplo, en las reuniones Zoom, ¿no? El tiempo medio por contratación, ¿no? Que justamente habla de este tiempo en el que queda vacante, por ejemplo, un puesto de trabajo. ¿Cuánto yo como empresa me demoro, ¿no? En cubrir un puesto vacante, ¿no? Entonces a eso se le llama el tiempo medio por contratación. La formación y la capacitación de las personas que trabajan conmigo, cuántas se encuentran capacitándose de forma frecuente, ¿no? Porque yo puedo tener colaboradores 10 años trabajando conmigo, pero si su CV o si su currículum está igual a como me lo presentó hace 10 años ahora y no ha habido ninguna especialización, ninguna capacitación de por medio, entonces probablemente llegue algún empleado, ¿no? Que desde el primer, segundo y tercer mes ya me demuestre que sigue capacitándose continuamente. Entonces, como empresa, obviamente, eh, apeló mucho también, ¿no? A que contar con colaboradores que se encuentren constantemente preocupados de su formación, ¿no? Promedio de tiempo para alcanzar objetivos. Cuando un colaborador entra, como ya les había indicado anteriormente, inmediatamente no puedo evaluar, ¿no? No puedo evaluar. Hay un periodo de tiempo para que se acople a la forma de trabajo de la empresa.
pero pasado también ese periodo de tiempo, tiene que establecerse tiempos para evaluar objetivos, ¿no? Las empresas por lo general empiezan a evaluar a partir del tercer mes, ¿no? Del tercer mes para adelante ya se establecen ciertas cuotas, ciertos objetivos o ciertos indicadores que me den luces de cómo es el avance de ese trabajador dentro de la empresa. Y en base a eso, claramente, se toma una decisión para su continuidad, ¿no? Accidentalidad laboral. Eh, las empresas que son socialmente responsables tienen como meta accidentes 0%, ¿no? Eso es lo que se establece en todas las empresas que son grandes, en todas las empresas que apelan porque la seguridad del trabajador sea lo primero, ¿no? Afortunadamente, hay empresas que sí toman mucha conciencia en este aspecto y pues promueven la capacitación de su personal justamente en aras de que no hayan los accidentes, ¿no? De que, o sean mínimos en su defecto, ¿no? Hoy en día las capacitaciones, por ejemplo, que se dan en aras al tema de la pandemia es en cuanto a que se reduzcan los riesgos de contagio, por ejemplo. Ese es otro indicador que hoy en día se está dando, ¿no? Y que lo ha creado prácticamente esta pandemia. Bien. Como ya les indicaba, la rotación de personal en realidad es uno de los indicadores más importantes dentro de la organización. El índice de rotación de personal es el porcentaje de empleados que dejan una organización en un periodo de tiempo específico debido a circunstancias imprevistas, ¿no? Una rotación con altos índices puede ser costosa en varios aspectos y es obligación de la organización determinar cuál es la causa por la que se establece justamente esta rotación tan alta, ¿no? Porque si yo estoy constantemente rotando al personal o el personal constantemente se va, ¿cómo voy a realizar una buena medición y evaluación del desempeño? Si prácticamente me quedo a medio camino porque el personal no dura ni 6 meses, no dura ni un año, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, ¿no? Poder, pues, contar con personal adecuado, con personal idóneo, con personal que en el tiempo sea medido, eh, que incremente su nivel de productividad, que se forme continuamente, ¿no? Pero no puedo, pues, estar cambiando a cada rato siempre de personal, ¿no? No va a haber forma de medir el desempeño si de aquí a 3, 4, 5 meses ya no tengo el mismo personal. ¿Cómo evalúo ahí un desempeño? ¿No? Bien. Calcular el índice de rotación de personal es una de las tareas más importantes en el Departamento de Gestión de Recursos Humanos, ya que tiene un gran impacto en determinar la disponibilidad de los empleados en el futuro, ¿no? Importancia de bajar el índice de rotación de personal. Los expertos, ¿no? Se han hecho bastantes estudios sobre este tema, pero los expertos indican que en promedio puede costar hasta 12 veces el sueldo mensual del reemplazo, ¿no? Hay un tema de que si un personal se va, hay que liquidarlo, ¿no? Hay que poner a alguien en el reemplazo hasta que dicho puesto sea cubierto, ¿no? Se tiene que hacer un nuevo proceso de reclutamiento, entrevistas, pruebas, que se le admita a ese personal, capacitación y la adaptación. Esos tiempos no son tan cortos como parece, ¿no? Entonces, requieren también su tiempo. Entonces, el costo, más que cuantitativo, cualitativo, es bastante alto para la empresa, ¿no? Entonces, hoy en día, las empresas ya han tomado conciencia de eso, ¿no? Y establecen, pues, estrategias que permitan claramente hacer que el colaborador también se sienta a gusto, ¿no? El trabajo no tiene por qué ser pesado, no tiene por qué ser molesto, no tiene por qué ser riesgoso, no tiene por qué ser malo, ¿no? Bien. Tenemos aquí ejemplos de justamente reportes, ¿no? De cómo se establece este tema de la rotación. El porcentaje y los estándares, ¿no? En cuanto a cifras de rotación, le establece la empresa, ¿no? Le establece la empresa, de repente para algunas empresas, el que su personal rote en un 5% no es un motivo de alarma, para otras sí. Para otras, de repente, empresas pueden aceptar,
¿no? Que hasta en un 15% de rotación anual de personal sea algo normal para otras, ¿no? Entonces eso va a depender de lo que quiere lograr la empresa, de cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Ahora, cada vez los reportes, ¿no? Y el uso de software se vuelven claramente más importante porque permite determinar cuántos hombres han salido de la empresa, cuántas mujeres, en qué puesto se abandonó de repente más rápido eh, eh, las funciones, ¿no? Probablemente en el rubro de ventas, quizás los vendedores sean los más, con una rotación muchísimo más alta que un administrativo, por ejemplo, ¿no? Pero se va pues determinando, ¿no? Bien. Estos son algunos software, como ya les mencionaba, algunos reportes, las empresas hacen hoy en día este uso de dashboard, ¿no? Estas plataformas justamente para evaluar, ¿no? Al personal. Bien. Como ya les indiqué, hay diferentes estrategias de retención. Una vez que ya se ha aplicado la medición, una vez que ya se han hecho las evaluaciones, se establecen estas estrategias, ¿no? Que lo que buscan es seguir contando con la gente correcta, ¿no? Seguir contando con ese personal que es indispensable. Se trata de ofrecerles beneficios que claramente retribuyan al trabajo que están haciendo, ¿no? Uno de esos beneficios, por ejemplo, en aras de la pandemia, es la flexibilidad y el trabajo remoto, ¿no? O el teletrabajo. Entonces yo no puedo de repente, si es un buen trabajador, indicarle ahorita que vaya a trabajar de forma presencial porque igual realiza el mismo trabajo presencial o virtual. Entonces, ¿para qué lo hago venir hasta la empresa, por ejemplo? ¿No? Distinto es los trabajadores que efectúan labores de producción y tienen que estar físicamente en la organización, ¿no? Pero si es un personal que de repente el mismo trabajo que hacía en la empresa lo hace desde su casa, genial, que ahorre ese tiempo, ¿no? Ese tiempo en el transporte, que ahorre eh, que más bien invierte en su seguridad personal, ¿no? Entonces, una estrategia de retención es esa. Hoy en día hay muchos profesionales que prefieren seguir trabajando desde su casa. ¿Por qué? Porque probablemente no gastan tanto tiempo en el transporte público, porque tienen de repente la facilidad de seguir cuidando de sus hijos en casa. Entonces, quiera que no, ese tipo de flexibilidad, ¿no? Y la adopción de estas estrategias de flexibilidad proporcionan ese beneficio que buscan muchos trabajadores, ¿no? Entonces, en este punto, ellos ven pues un mundo de oportunidades, ¿no? Allí. Eh, tenemos entonces que otro punto importante dentro de las estrategias de retención de personal es el feedback permanente. No podemos establecer mejoras si no conocemos qué piensan los trabajadores. Probablemente yo adopto ciertas medidas, ¿no? Pero necesito saber qué piensan también los trabajadores con respecto a esas medidas. ¿Los benefician, no los benefician? Entonces, en, en la medida que uno realmente valore las opiniones y la posición de un trabajador, ese trabajador claramente va a estar más fidelizado, ¿no? Entonces, y establecer que el trabajo no tiene por qué ser pesado, ¿no? Durante mucho tiempo hemos tenido siempre esa concepción, que flojera, es lunes, ¿no? Nuevamente al trabajo, pero no debería ser así en tanto nos guste lo que hacemos, ¿no? Si no nos gusta, probablemente todo nos moleste, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando no se hacen seguimiento a los KPIs? Justamente el tema de los indicadores se establecen para hacer un seguimiento, ¿no? Y para actuar de forma correctiva o preventiva, pero finalmente para establecer algunas medidas al respecto. Entonces, si no se hace seguimiento, no se realizan o no se podrían efectuar mejoras, porque no vamos a establecer las diferencias entre el antes y el después, o no vamos a establecer ese comparativo entre la meta y entre lo que estoy logrando. Entonces, uno de los principales objetivos, ¿no? Justamente de los indicadores es medir los resultados, ¿no? Con distintas acciones, ¿no? Entonces hay que llevar ese control, ¿no? Justamente ¿para qué? Para tener una evolución, tanto en las actividades como también pues
en todo lo que realiza la empresa, ¿no? En el logro de objetivos también buscamos una evolución. Si de repente empezamos con un nivel de ventas del 20%, probablemente mi meta será este año llegar al 50%. ¿Cómo establezco esa medición si no me he puesto una meta, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Es justamente que el futuro de las finanzas sería incierto si es que yo no hago ese seguimiento, ¿no? De repente no llevo un control de lo que estoy ganando ni de lo que estoy perdiendo. Entonces mis finanzas probablemente pues, se vayan al suelo, ¿no? Si no se hace un seguimiento, probablemente también se tomen decisiones equivocadas, porque no van a ser decisiones informadas, ¿no? Bien. Dentro de los casos prácticos que siempre vemos, tenemos, por ejemplo, a la empresa Apple, ¿no? La cual establece indicadores, ¿no? Esta empresa es una corporación, como todos sabemos, internacional, y justamente gran parte de su éxito se debe a que establece indicadores, establece metas y establece objetivos que benefician tanto a la organización como también a su fuerza laboral. Entonces, ellos establecen metas en muchos puntos y en muchas fases, ¿no? Dentro del desarrollo de sus actividades, como por ejemplo el reclutamiento y selección. Para ellos es importante que la rotación no se dé en un alto nivel, ¿no? Y para eso, ¿qué hace? Buenos sueldos, establecen buenos beneficios para sus trabajadores, donde los trabajadores probablemente ni piensen en abandonar esa compañía, ¿no? Pero ya fidelizan a esa persona para que su nivel de rotación sea mínimo, ¿no? Entonces, tenemos que el reclutamiento y selección para ellos es vital, ¿no? Otro punto importante justamente en aras de medir justamente el desempeño es que realizan mucho apoyo, ¿no? Gestionan mucho apoyo a la diversidad e igualdad de oportunidades en el empleo, ¿no? Ellos tienen como prioridad y como un indicador importante tener gente que sea de diversos países, que tengan diversos idiomas, que procedan de diversas culturas. Entonces, de esta manera, pues, ofrecen igualdad para todos. Ellos no limitan el tema de la raza, de la etnia, si tienen discapacidad, para nada. O sea, ellos integran. Entonces, como trabajador, no se sienten discriminados. Eso, nuevamente, recurre al tema de fidelizar al colaborador, ¿no? Otro punto importante son los beneficios de empleo y compensación. Ellos establecen programas de compra de acciones. Les dan la posibilidad a sus trabajadores de acceder a acciones de la compañía, obviamente no en porcentajes altos, pero sí tienen, y eso les genera un ingreso adicional, por ejemplo. Tienen planes de inversión, de ahorro, de descuento en productos para los trabajadores, así también como para sus familias, ¿no? Establecen que la recompensa económica claramente ha sido pues una de las mejores estrategias de retención para su personal, pero adicionalmente a eso establecen de que el clima laboral contribuye mayormente a la solidez, ¿no? Y a la búsqueda de logros de sus metas, ¿no? Entonces, aplican mucho el tema del reconocimiento, la apreciación de sus empleados, de los líderes, ¿no? Establecen visiones a largo plazo, donde en las decisiones están incluidos sus colaboradores, es decir, indican que toda decisión lo hacen en base al beneficio de sus colaboradores. Ofrecen oportunidad y línea de carrera, ¿no? Es decir, ellos pueden empezar como asistentes, pero no necesariamente van a terminar como asistentes. Pueden hacerse, ¿no? En el tiempo, claramente pueden recurrir pues, a las jefaturas, a coordinaciones, a gerencias, no limitan a las personas, siempre establecen esa oportunidad de carrera. En ámbitos de formación y desarrollo, por ejemplo, establecen estas especies de bonos para que se sigan capacitando, incluso personal que ha recurrido a tener el beneficio de las maestrías, que son pagadas por la institución. Entonces, vemos cómo el tema de los indicadores también ayuda, ¿no? Al desarrollo de desempeño laboral. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.